Buenos días, tardes o noches amigos, bienvenidos a este maravilloso video donde les vamos a hablar sobre el urbanismo en el desarrollo estabilizador, en especial sobre el Museo de Antropología e Historia. Pero antes, para darles un poco de contexto, les hablaré sobre el bosque de Chapultepec. Es un parque urbano ubicado en la Ciudad de México, que se divide en 4 secciones, y encontrándose la primera es el Museo de Antropología. Este bosque cuenta con 3 lagos artificiales, áreas deportivas y lugares icónicos como el Monumento al Escuadrón 201 y otros museos como el del Arte Moderno o el Castillo de Chapultepec, originalmente siendo un colegio militar construido en 1875 e inaugurado como museo en 1944. Este castillo fue testigo de uno de los acontecimientos más importantes, el Día de los Niños Héroes. Es un bosque con muchos sitios de interés y un excelente lugar para hacer varias actividades. Por eso, las personas, tanto capitalinos como gente de todo el país, van a este parque a divertirse y a pasar el rato. Un dato interesante sobre Chapultepec es que en 2001 la ONU, Organización de las Naciones Unidas, reconoció este lugar como Patrimonio de la Humanidad en México. A pesar de ser un bosque en medio de la ciudad, Chapultepec tiene una gran flora y fauna, incluyendo árboles como el ahuehuete, pinos, cedros, etc., y animales como cacomixtles y árquides. El topónimo Chapultepec procede de la lengua náhuatl, chapul, que es altamontes, conocido en México como Chapulín, y tepetl, que es cerro, formando así el Cerro del Chapulín. En este lugar te recomendamos desde disfrutar un helado mientras visitas el zoológico de Chapultepec hasta asombrarte con todos sus monumentos que hay, también sin descartar que puedes ir al Museo de Antropología e Historia, del que mis compañeros les hablarán más a fondo a continuación. El Museo Nacional de Antropología es uno de los museos con mayor importancia en el mundo, entre los más emblemáticos de México, y que a más de 50 años de su inauguración, el Museo Nacional de Antropología se mantiene como uno de los principales símbolos de identidad del país y un mentor de generaciones que buscan conocer sus raíces y culturas. El 17 de septiembre de 1964, el presidente Adolfo López Mateos abrió por primera vez las puertas de este recinto enclavado en el corazón del bosque de Chapultepec, sobre una superficie de 70.000 metros cuadrados. El museo se considera muy importante porque en él albergan colecciones arqueológicas y etnográficas más importantes del país, que además tiene un diseño de planación únicos en la cultura de la arquitectura moderna en México. En las salas de este museo se tratan de 2 grandes temáticas, el arte prehispánico y el pasado etnográfico de las distintas regiones de México. Además, el Museo Nacional de Antropología cuenta con 24 salas de exhibición, de las cuales 22 son permanentes y que están distribuidas en las 2 plantas del edificio. También en este museo hay 2 salas para las exposiciones temporales que en ocasiones son muestras museográficas provenientes de diferentes museos del mundo, y en la entrada de estas salas se encuentran separadas el resto del museo. Las temáticas tratadas en el museo son la introducción a la antropología, el poblamiento de América, el preclásico en el altiplano central, Teotihuacán, los toltecas y su época, la cultura mexica, las culturas de Oaxaca, culturas de la costa del Golfo, la cultura maya, culturas de Occidente y culturas del norte. A su vez, rinde un homenaje a los pueblos indígenas de México que hoy a través rescata los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y tradiciones que son un patrimonio intangible de la nación y legado que pertenece a toda la humanidad. El Museo Nacional de Antropología posee una amplia colección de objetos etnográficos que reúnen características significativas de la cosmovisión y la vida cotidiana de los pueblos indígenas del México contemporáneo. Arquitectura y construcción. Ubicado en el corazón del bosque de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología e Historia fue edificado sobre una superficie de 70.000 metros cuadrados. Su ubicación estratégica fomenta una nutrida afluencia y tiene una afinidad con el entorno natural. Su diseño respetó a la tradición de los pueblos prehispánicos, a la vez que conservó sus valores y constantes culturales, aplicados con nuevas soluciones y en armonía con materiales, técnicas y necesidades contemporáneas. La construcción estuvo dirigida por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez,
siempre bajo la asesoría del Consejo Ejecutivo. Se coordinaron y auspiciaron las exploraciones arqueológicas y etnográficas. Se organizó el transporte de grandes piezas desde diversas regiones del país y se supervisó el traslado de todo el acervo y las instalaciones museográficas. Al mismo tiempo, el inmueble fue construido en 19 meses, entre febrero de 1963 y septiembre de 1964. La forma básica del recinto es un rectángulo fraccionado en espacios que posibilitan funciones y sensaciones diversas al compartir la misma materia prima: mármol, aluminio y cristal. Se determinó necesario un juego armónico entre las áreas abiertas en salas y patios, el manejo de la luz, las dimensiones y el material de los muros. Con base en esto, el inmueble se dividió en los siguientes elementos arquitectónicos: plaza de acceso y fachada. Enorme explanada de acceso libre, armonizada con el ambiente natural. La grandilocuencia del recinto se enfatiza con el relieve de la insignia nacional, el águila y la serpiente. Vestíbulo. Diseñado para orientar y distribuir a los visitantes. Al centro se ubica un promontorio que representa la pirámide de Cuicuilco. En el ala izquierda de la planta alta se dio espacio a la biblioteca, mientras que el ala derecha se reservó como área académica. Patio central. Apostando por un juego entre extensas áreas abiertas al interior y exterior, se retomó el concepto arquitectónico maya del patio delimitado por edificios. Las salas fueron distribuidas alrededor del núcleo central, de modo que es posible recorrerlas siguiendo un circuito continuo de manera aislada, según el propio tiempo e interés. Las estructuras alrededor del patio llevan un piso bajo, plano y libre, mientras que el piso superior fue decorado con una celosía en forma de serpiente geometrizada. El patio se dividió en dos zonas contrastantes según la luz que reciban: el paraguas y el área dominada por un estanque ligado a la sala mexica, que permite rememorar el origen lacustre de esta cultura. El paraguas. Este emblemático elemento arquitectónico enfatiza el respeto por el entorno natural mediante una caída libre de agua. Su estructura cubre una superficie de 82.06 metros por 54.42 metros. Es soportada por cables conectados a los edificios aledaños. Se sitúa entre las cubiertas colgantes más grandes del mundo. Su columna fue revestida en bronce con un relieve escultórico. Vista al oeste. En la base se presenta el pasado prehispánico de México por medio del águila y el jaguar, símbolos del día y la noche. Entre ellos aparecen la espada de la conquista y el sol naciente. En el fuste, la espada penetra en las raíces de una ceiba que se abre en la sección superior en dos rostros, uno indio y otro español. Vista al oeste. Esta proyección hacia el mundo se inicia desde nuestras costas occidentales, sobre los símbolos prehispánicos de la base y partiendo de la acostumbrada representación del agua en los códices. Se ve un sol poniente, símbolo del rumbo hacia donde se inició la proyección de México. En el fuste la ceiba está cruzada por una vigueta de acero y una rosa de los vientos, representación de la firmeza y la amplitud de esa proyección. Sobre la misma se apoya como capitel un hombre con los brazos extendidos y las entrañas descubiertas, enmarcado por dos ramas de olivo y una paloma, dando a entender que se entrega a la paz. Vista al norte y sur. En ambos lados se observan tres armas que hieren el cuerpo de la columna y que corresponden a las tres etapas formativas: independencia, reforma y revolución. Debajo del patio y las estructuras mencionadas subyacen 15.000 metros cuadrados para servicios sociales y anexos que día a día han puesto en marcha la vida del recinto. Las colecciones del actual Museo Nacional de Antropología se han enriquecido hasta alcanzar un volumen imposible de exponer en su totalidad. A la fecha, el museo cuenta con 7.761 piezas arqueológicas en exhibición. Por su parte, la selección etnográfica expone 5.765 piezas. Estas son algunas de las principales piezas. Tlaloc. Este monolito de 7 metros de altura es una representación del dios de la lluvia. La figura se ha convertido en un símbolo mexicano. De hecho, en 1964, esta estatua fue llevada desde el pueblo de Coatlixla, Estado de México, hasta la Ciudad de México. Ese día, mientras era transportado, una gran tormenta caía sobre la capital del país.
Piedra del Sol. Esta es sin duda la pieza más valiosa dentro del museo. Se trata de uno de los monolitos más antiguos de la cultura mexica. Mide más de 3.6 metros de diámetro, pesa más de 24 toneladas y fue hallada en 1479. Pero lo que lo hace realmente importante son los relieves que resumen las ideas que esta cultura tenía sobre el espacio y el tiempo. Cabeza colosal. Un enorme vestigio de la cultura olmeca, la más antigua del continente americano. Los monolitos prehispánicos con forma de cabeza fueron la insignia de la cultura madre, pero la que está en el Museo de Antropología en específico representa a un guerrero, algo que se deja ver por la banda colocada en la frente. Máscara de Pacal. Esta es la máscara con la que el rey Pacal, gobernante de la ciudad del Palenque, que fue sepultado. Está hecha de jade porque para las civilizaciones mayas esta piedra representaba el poder. La función del artefacto era para ayudar al monarca a enfrentar a las criaturas del inframundo. Esta pieza arqueológica fue encontrada en 1952 y puesta a la exposición del museo en 1964. Máscara del dios murciélago, una obra imperdible en la sala de Oaxaca del museo. La máscara pertenece a la cultura zapoteca y representa una cara humana sobrepuesta con una imagen del dios murciélago. ¿Cómo fue transportado Tlaloc al Museo de Antropología? Frente al Museo Nacional de Antropología se observa un monumento escultural en piedra que la gente llama Monumento Tlaloc. Fue transportado desde el pueblo de Coatzincuán, Estado de México. Para su traslado se necesitó una plataforma rodante con 64 llantas para poder soportar la enorme mole, cuyo peso estima en varias toneladas, para ser más exacto en 167 toneladas. Se trasladó el 16 de abril de 1964. Se colocó una plataforma abajo de Tlaloc para poder sacarlo y llevarlo hasta el museo. Se necesitaron cortar aproximadamente 300 cables de luz desde su traslado hasta el museo para poder llegar. Y como un dato curioso, el día en que Tlaloc fue transportado llovió.